las políticas sociales. Bueno, yo creo que Sebastián puede empezar ya su ponencia. Cuando finalice, haremos un espacio de diálogo para comentar, para aportar, para debatir, lo que queráis. Hasta las 9, que procuraremos cerrar, ¿no? Pues Sebastián, cuando quieras. Perdón, Sebastián, perdón, Mercè. Dime. A ver, la culpa es mía. Está con nosotros don Abilio, obispo de Osma-Soria y responsable de la pastoral del trabajo. Y bueno, le habíamos encargado que presentara este acto. Por esto del directo se me ha olvidado. Muy Perdone buenas tardes. a todos. Yo he pensado, digo, igual me ahorran el trabajo No. y pasan directamente. Bueno, muy breve, porque el orden de los sumandos no altera la suma, ¿eh? Y en primer lugar, bienvenidas todas las personas a este webinar que se dice ahora, ¿verdad? Donde ya, como nos ha dicho Mercè Solé, pues a través de don Sebastián Mora, el secretario general de Cáritas y actual profesor de la Universidad de Comillas, vamos a tratar este tema tan antiguo como actual. Digo antiguo porque este tema del pacto de las rentas ya fue tratado con aquellos famosos pactos de la Moncloa, pero se ha reactivado a través de la afirmación de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la señora Nadia Calviño, la cual planteaba a mediados del 2022 la necesidad de un pacto de rentas entre todos los agentes sociales, ¿verdad? Fundamentalmente sindicatos y organizaciones empresariales, donde con el esfuerzo de todos llegáramos entre todos a asumir la crisis actual. Esa es la idea que entiendo yo por el pacto de renta, ¿no? Si no, ahí estará don Sebastián Mora, pues para ir especificando mucho más en qué consiste esto. Este pacto de rentas entró también a formar parte del discurso inaugural de la sesión plenaria de noviembre del año pasado, del 2022, del presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Omeya, el cual en su mensaje de inicio, de apertura, decía que una sociedad que no cuida a los más frágiles es una sociedad que está en vías de extinción. Ha llegado el momento de acordar un gran pacto de rentas que permita a las familias superar con cierta dignidad este tiempo de travesía por el desierto. Entre todos deberíamos trabajar por un mundo más justo y más solidario. Y este es el tema, hablar del pacto de rentas desde la doctrina social de la Iglesia. Para lo cual, pues eso, tenemos a una persona muy indicada, como es don Sebastián Mora, y agradezco muchísimo pues, esta organización, al director del Departamento de Pastoral del Trabajo, Antonio Aranda, así como a todos los miembros del Consejo Asesor de la Pastoral del Trabajo que han intervenido en la organización de este webinar, que seguro que nos ayudará y nos dará pistas para lograr, pues eso, como decía el cardenal Omeya, un mundo más justo y más solidario. Muchas gracias, buenas tardes y todo el mundo bienvenido. Sebastián, cuando quieras. Muy bien. Voy a compartir un PowerPoint para que nos podamos situar un poquito mejor. ¿Lo veis, no? ¿Se ve el PowerPoint? Sí, sí, se ve. Sí, ya se ve, sí. Vale. Bueno, la idea que tengo, bueno, primero, muchas gracias por la invitación y sobre todo, aunque sea modo digital, pues yo diría que al 80 y tantos % de las caras que he visto detrás son caras conocidas y caras del trabajo y del compromiso del Evangelio, con lo cual jugamos en casa y eso también da más libertad para hablar con más sugerencia, con más provocación de lo que yo entiendo en este momento que puede significar un pacto de renta, ¿no? Como bien ha dicho el señor obispo, un pacto de renta en definitiva es una propuesta económica clásica, incluso una propuesta económica de la economía más ortodoxa, que pretende tratar de parar la inflación distribuyendo los pesos que tienen tanto para la familia como para los empresarios. En esencia, un pacto de renta significaría
dos cosas fundamentales. Un incremento moderado de los salarios, incluso cuando hay inflación, y una renuncia a mayores márgenes empresariales por parte de la patronal. Eso es lo que diría la economía ortodoxa sobre lo que significa un pacto de renta, que en definitiva es más una medida económica para atajar la inflación que una medida social para el acceso de las personas a un mínimo vital o a una mínima calidad de vida. Cuando en los pactos de la Moncloa se argulla el pacto de renta, se argulla una medida económica que significaba un esfuerzo por parte de los trabajadores, que en un momento de alta inflación dicen moderamos la subida de nuestro salario, y a un esfuerzo de los empresarios que dicen moderamos nuestros márgenes empresariales. Eso en esencia sería un pacto de renta. Yo creo que hoy en día, al hablar de un pacto de renta, más allá de la economía ortodoxa o de la economía clásica, tenemos que hablar de más cosas, que luego lo veremos, pero en esencia esto es el pacto de renta. Ahora, yo creo que para situar el pacto de renta, al menos tenemos que movernos en tres dimensiones. El primero es tomar la medida, la crisis social que estamos viviendo. Pensar un pacto de renta más allá de los efectos concretos que tienen los hogares y en la familia, la situación social y económica que vivimos, convierte al pacto de renta únicamente en una medida económica que puede estar bien, pero que sería insuficiente si no parte del análisis real de lo que la gente está viviendo, de lo que la gente está padeciendo, de las dificultades que tiene la gente. Y en ese sentido, tenemos que situar la crisis social no como una mera crisis inflacionaria puntual que llega con la guerra de Ucrania, sino que tenemos que darle una perspectiva. Y tenemos que darle una perspectiva donde la crisis se ha vuelto ya una espiral. Y en 2009 tuvimos una crisis, en 2020 volvimos a tener una crisis y en 2022 volvemos a tener otra crisis producida de indicadores más inflacionarios, producida por el coste fundamentalmente de la energía cuando la guerra de Ucrania. Podemos mirar como que hemos vivido tres crisis o podemos mirar en que estamos metidos en una circularidad de crisis continua debido a factores que tienen algún tipo de relación, pero muchas veces son contingentes entre ellos. Uno fue la gran crisis financiera, otro tuvo que ver con el parón del COVID y otro tiene que ver con la guerra de Ucrania. Pero en realidad, a mi entender, lo que estamos viviendo es una circularidad de crisis que especialmente las personas y las familias más vulnerables no van a salir de ellas con facilidad. Eso sería una primera idea. En segundo lugar, tenemos que analizar el contexto político en el cual se plantea el pacto de renta, porque es verdad que el pacto de renta se plantea como un mecanismo de diálogo social donde se sientan en la mesa empresarios, trabajadores y el gobierno. ¿Cuál es el contexto para que realmente pueda haber un pacto? El pacto significa un consenso entre agentes diversos que apuestan por una salida única a una situación determinada. Y en el momento político que vivimos, eso estamos viéndolo en el día a día, que es o muy complejo o muy difícil, o no hay voluntad política o voluntad por parte de los agentes económicos, tanto sindicatos como empresarios, para llevarlo adelante. De hecho, el pacto de renta, llevamos tiempo hablando sobre él, pero no tenemos un pacto de renta encima de la mesa y más bien lo que tenemos es un futuro con mucha dificultad que haya un pacto de renta. Y yo creo que eso es un elemento que tenemos que darle una vuelta. ¿Qué situación política estamos viviendo para que haya condiciones de posibilidad para un verdadero pacto de renta? Y por último, bueno, pues analizaremos o voy a proponer alguna idea de lo que yo considero que tiene que ser hoy el pacto de renta en la circunstancia en la que estamos viviendo. Eso básicamente es lo que voy a tratar de decir en este espacio para luego poder dialogarlo más extenso. Bueno, como decía, ¿qué es lo que estamos viviendo? Pues estamos viviendo una espiral de crisis. Y yo creo que mirar la situación que están viviendo la familia hoy en día sin tener una perspectiva al menos de la crisis de la gran recesión es una equivocación sociológica, política y ética. ¿Por qué?
porque lo que vemos es que las crisis, aunque tengan factores originantes diversos, al final han impactado socialmente sobre las mismas personas, en mayor extensión o en menor extensión, con mayor intensidad o con menor intensidad. Y esa fotografía se ve muy clara en los datos del último informe FOESA del año 21, cuando si miramos la pobreza más extrema en el 2021, lo indicaba FOESA que el 12,7, casi el 13% de la población española estaba en exclusión severa, frente al 8%, cerca del 9% en el 2018. Es decir, salimos del COVID con casi 3 puntos más de exclusión severa. Si veis, la exclusión más moderada más o menos se mantuvo, 9,7, 10, un punto, pero la exclusión severa tuvo un gran incremento. Es decir, una crisis afecta sobre otra. Es lo que económicamente o sociológicamente se habla del carácter contracíclico de la exclusión, que significa que en momentos de crisis se incrementa de forma muy rápida, muy intensa y muy extensa la exclusión social, y en momentos de bonanza económica no se disminuye en la misma proporción. O dicho de otra manera, en cada crisis quedan unas víctimas sociales que no llegan a recuperarse con el siguiente incremento de la economía. La economía, aunque tenga ritmos de crecimiento acelerados con respecto al PIB y a la creación económica, no tiene nunca en las sociedades en las cuales vivimos un ritmo acelerado de sacar a las personas de la exclusión. Esto es lo que el Papa ha dicho así con una expresión más pedagógica de la teoría del derrame, ¿no? Bueno, la teoría del derrame se ha manifestado sociológicamente no verdadera. Aunque crezca la economía, no se derraman las personas, porque vamos viendo como crisis tras crisis va quedando e incrementándose el sector de los que van quedando los últimos. Claro, cuando llega una crisis inflacionaria como la que vivimos, que impacta a los medios de vida más básicos, ¿en quién impacta con más fuerte? Bueno, pues en aquellas personas que ya estaban casi fuera del sistema y se ven ya no fuera, sino, como también diría el Papa, descartados, ¿no? Y esta visión me parece un punto clave, y un punto clave de algo que yo voy a plantear después en este nuevo pacto de rentas, y es que un pacto de renta que afecta a salarios y que afecta a ámbito de ganancia o de beneficio de los empresarios, al margen económico de los empresarios, ya en la España de hoy está dejando a muchas personas fuera, que están fuera de ese pacto salarial y que están fuera de esos beneficios empresariales. Por eso es clave también qué pasa con otro tipo de soporte o de políticas sociales, bien vía pensiones, bien vía cobertura de desempleo o bien otros mecanismos de intervención social como últimas redes de exclusión, como puede ser el ingreso mínimo vital. Bueno, pues una primera fotografía de lo que nos pasa. Fijaros que esto que yo os mostraba antes del carácter contracíclico se ve muy bien cuando hablamos de la desigualdad. Y veis cómo en los momentos de expansión económica no se reduce como aumenta en los momentos de recesión económica. Es decir, si veis este cachito de expansión es más pequeñito que este cachito de recesión. Es decir, se incrementa la desigualdad de rentas de mercado de una forma muy grande en las recesiones, pero cuando llegan las expansiones no ocurre lo mismo, sino que solo se recupera una parte de ello. Y eso significa que caemos en una espiral o en una crisis de espiral que tiene que ver con que se va quedando un sedimento de personas y hogares que no se llegan a recuperar. Lo vemos también en la curva de Gini con alquiler imputado, bueno, un mecanismo estadístico que se utiliza para que todo el mundo tenga un coste en vivienda, aunque la vivienda la tenga en propiedad, y vemos como sin duda ninguna fue mucho más alta en un periodo de tiempo, pero como sigue en el índice de Gini en unos niveles del 30 y tantos %, que es un nivel muy alto y es el tercero o el cuarto de la Unión Europea. Y
yo creo que eso también nos sitúa en España. No solo tenemos una crisis que afecta a la exclusión, sino también a la desigualdad económica. Es decir, que los mecanismos de renta están funcionando de una forma muy desigual. Los mecanismos de renta están funcionando de una forma muy desigual. Primera reflexión de lugar con lo que yo decía que un pacto de renta no puede afectar solo a los salarios. Tiene que afectar a los salarios, indudable, pero no solo a los salarios. Y lo tenemos en el porcentaje de hogares que hay sin ingreso. Y vemos cómo los hogares que están sin ingreso en España son en torno al 3,3%. Es decir, 1,5 millones de personas en España, aproximadamente, están fuera de tener algún ingreso. Es decir, no le afectaría de una forma directa, si de una forma indirecta, si logramos atajar la inflación, pero no le influiría de manera directa ni ese esfuerzo que hacen los empresarios, ni ese esfuerzo que hacen los trabajadores asalariados o los pensionistas, que en este caso hablaremos después. No se puede olvidar que este pacto de rentas, en el sentido clásico de la palabra de pacto de renta, empresarios-trabajadores, ya en las sociedades actuales deja a mucha gente fuera de ese pacto de renta dentro de los mecanismos directos. Los mecanismos indirectos, si se logra atajar la inflación, evidentemente las personas también quedarían dentro. Y esto nos sitúa ya en una reflexión de decir, un pacto de renta, como decía el cardenal Omeya, que cuide de la fragilidad, tiene que tener en cuenta también a aquellos que están más allá de esos pactos salariales o de esos pactos de márgenes empresariales. Y más allá de un análisis indirecto de lo que pueden suponer las medidas de ese pacto de renta. Lo vemos desde otra fotografía con la evolución de la carencia material severa y la carencia material y social severa. Tenemos en nuestro estado unos límites de privación severa tremendamente altos dentro del entorno de la Unión Europea, entre el 7 y el 8%, dependiendo la medida que utilicemos, inmaterial y social o simplemente material. Es decir, tenemos a millones de personas que, dicho en términos más pedagógicos que analíticos sociológicos, no pueden llegar a fin de mes con una mínima estabilidad, sino que llegan a fin de mes después de haber sorteado privaciones materiales, como puede ser el pago de la luz, por poner un ejemplo clásico, o sociales que tienen que ver con el entorno donde las personas viven o el acceso a determinados derechos sociales. Y aquí tenemos que situarnos también en lo que significa una crisis inflacionaria para personas que ya están soportando una privación severa, incluso antes de la crisis inflacionaria, y que durante esa crisis inflacionaria, sin duda ninguna, se incrementan de una manera muy desproporcionada. Bueno, aquí no me voy a meter mucho, pero si veis este cuadro y veis los datos del 2021, esta última fila, veis como el umbral de pobreza, es decir, aquello que consideramos mínimo para vivir de una persona al año con un mínimo de dignidad, pues desde el 2014 ahora ha subido prácticamente 2.000 euros, y como el porcentaje de hogares sin ingreso, la pobreza relativa, la pobreza material severa o el empleo de baja intensidad, que tiene que ver con el tipo de contrato y el número de contratos que se tiene al año, bueno, pues eso sigue incrementándose. Es decir, incrementa el coste de vida, pero parece que las condiciones sociales no acompañan a ese incremento del coste de vida. Bueno, valga un poco ese panorama que después, si queréis, lo seguimos introduciendo. Pero yo os aportaría 3 ideas sintéticas de lo que he dicho. La primera, no nos olvidemos que estamos viviendo una crisis inflacionaria y por eso aludimos a un pacto de renta, pero esa crisis inflacionaria podemos considerarla una espiral de crisis concatenadas unas a otras. Esa espiral de crisis concatenada está impactando de una forma muy intensa a los colectivos más vulnerables y a las personas más excluidas. Y vemos cómo se va sedimentando un número de hogares y familias que los momentos de expansión económica no logran atajar, mucho menos los momentos de contracción económica. Y en tercer lugar, que nos encontramos con una proporción
alta de hogares en España, de personas en España, que están fuera de cualquier ingreso que venga por una vía salarial, bien salarial o bien de pensiones contributivas. Con lo cual, tanto el pacto de rentas que podía haber alrededor de las pensiones o el pacto de rentas que podía haber alrededor de los salarios, pues sigue habiendo un número relevante de personas que quedan fuera de ambos pactos. Y con lo cual, un pacto de renta hoy en día, para cuidar la fragilidad, tendría que ser un pacto más amplio del que se consideraba en los años 80, a finales de los 70. Claro, pero en este contexto social, ¿cuál es el contexto político en el cual nos movemos? Yo voy a proponer, a modo de provocación y de sugerencia, lo que yo llamo las tensiones de lo político que estamos viviendo en la actualidad. Ni están todas, igual tampoco son las más relevantes para algunos de vosotros y vosotras, y luego tendremos posibilidad de dialogarlas. Pero sí que me parece muy relevante el contexto político que vivimos para poder acceder a un pacto de renta en el sentido que estamos hablando. Y básicamente yo pongo esas 5 tensiones en lo político, que voy a tratar de ir explicando. La primera es una tensión, una contradicción. Podemos leer estas tensiones como una polarización o como una contradicción. Por un lado estamos viviendo una intensa desafección política de la población, que tiene que ver con menos índices de participación, tiene que ver con considerar al ámbito de la política y de los políticos como algo malo y no deseable. Si vemos todas las encuestas del CIS de opinión, sitúan a los políticos y a la política como un lugar no deseado. Es más, no se considera un lugar para arreglar los problemas, sino que la población considera que es un lugar donde surgen los problemas. Los políticos son considerados en los últimos CIS como un problema para la sociedad. Está el desempleo, está el tema de la vivienda, y están los políticos. Y de alguna manera la población ve cómo la política se aleja continuamente de su vida ordinaria. Incluso los colectivos más vulnerables, se habla de que ya no solo viven una precariedad social, el precariado social, sino también un precariado político. Hay como una vida al margen de lo político. Bueno, pues eso se ve en contradicción con una politización de las esferas, incluso de las esferas más íntimas de la vida. ¿Vale? Y pongo un ejemplo para provocar, ¿no? Por una parte, los ciudadanos y las ciudadanas decimos lo político nos queda lejos, pero por otro lado la política se mete hasta en nuestra alcoba y nos dicen si tenemos que masturbarnos de una manera u otra o si tenemos que tener un tipo de relación sexual u otra, ¿no? Por un lado, la política se ve como lo alejado, pero por otro lado, la política se mete en nuestra alcoba. Dice, ¿y cómo convivimos con esa tensión? Una tensión de una política estructural de la cual nos sentimos cada día más lejos, pero sin embargo vivimos en una politización de las esferas más íntimas de la vida incluso. No solo de las íntimas, pero también de las más íntimas. Y podemos pensar ahí en todo el abanico de leyes educativas o de leyes que tengan que ver con una cierta moralización, voy a ponerle esa palabra, de los ciudadanos y las ciudadanas desde el ámbito de lo político. Bueno, pues yo creo que con esto no estoy diciendo que todo eso esté mal, pero estoy poniendo encima de la mesa esa polarización tensional, ¿no? Claro, en un marco para pedir un pacto, cuando no nos creemos a los políticos o cuando la política tiene un carácter como muy privatista, intimista en nuestra vida cotidiana, bueno, pues ahí hay un elemento que a mi entender no ayuda a una política de pactos de ningún tipo, tampoco a un pacto de renta. En segundo lugar, la segunda tensión, nos encontramos con una política muy polarizada. Yo creo que esto nadie lo duda, muy polarizada ideológicamente. Y hago un paréntesis, no es una política muy polarizada, es una sociedad muy polarizada. E incluso, me atrevo a afirmar, vivimos en una iglesia muy polarizada.
Es decir, vivimos en entornos polarizados que van desde nuestros hogares a nuestros ámbitos religiosos y va también a nuestros ámbitos más ideológicos. Bueno, en un contexto de polarización surge la figura de la política de los expertos. Esto se vio muy bien durante la pandemia. Durante la pandemia, los ciudadanos y las ciudadanas no pedimos más política, pedimos más expertos que dirigieran la política. Y esto es algo que en la vida económica está pasando. ¿Quién decide sobre la política económica? Los expertos. No decidimos los ciudadanos y las ciudadanas. Y además le cedemos el lugar a los expertos. Esto es lo que los americanos llaman la democracia sigilosa. De manera sigilosa, sin ponerle nombre de totalitarismo, al final somos gobernados por los expertos. Y nos encontramos en esa contradicción de políticas muy ideológicas, pero por otro lado, en gestión de amplio alcance que tienen que ver con los expertos. Y aquí merece una reflexión relevante lo que tiene que ver con la digitalización también de la política. La inteligencia artificial, los algoritmos sociales ya están haciendo política. Y están haciendo política de tendencias económicas, están haciendo política de segmentación de poblaciones, y eso no es ciencia ficción, eso ya está ocurriendo hoy en día. Por tanto, por un lado, somos ideológicamente, pues yo soy de tal partido o de tal ideología o de tal cosmovisión vital. Pero por otro lado, ¿quién tiene que gobernar? Los expertos, los que saben, los que nos dicen si ponernos o quitarnos la mascarilla, los que nos dicen lo que hay que hacer para evitar la inflación, los que nos dicen una cosa u otra. Claro, y cuando nos vertimos a la política de los expertos, de lo que no somos conscientes es de algo muy evidente, que hay expertos que piensan de manera distinta. Con respecto, por ejemplo, al pacto de renta, hay economistas que piensan de una manera y dicen que la contracción tiene que ser mayor en los salarios que en los beneficios empresariales, una política económica más clásica, y hay economistas de una órbita más heterodoxa que dicen donde hay que concentrar la disminución en los márgenes empresariales y no en los salarios. Ambos son expertos, pero al final, ¿qué hay detrás? Bueno, ¿qué queremos los ciudadanos? Cuando el Papa en Fratelli Tutti habla de que la economía no puede colonizar la política, en definitiva lo que está diciendo el Papa es que los expertos no pueden colonizar la política, porque la política es lo que hacemos los ciudadanos y las ciudadanas para vivir en común, en orden a un bien común. Eso es la política. La política no puede estar reducida a una inteligencia artificial, la política no puede estar reducida a lo que dicen los expertos. Más allá de los expertos, tiene que haber consideración ciudadana de cómo queremos vivir juntos y dónde queremos vivir juntos en orden a ese bien común. Bueno, la tercera polarización, que es más clara, vivimos en un momento de manada, redes impersonales digitales, las redes sociales parece que es el nuevo agora público, donde estamos mucha gente pero de manera impersonal, estamos mucha gente pero no somos nadie, pero por otro lado sigue incrementándose ese individualismo posesivo de yo quiero más y sálvese quien pueda. Cuando la pandemia hubo un cierto sueño de que el carácter comunitario iba a vencer, bueno, creo que después de la pandemia hemos visto cómo ese individualismo del sálvese quien pueda sigue apareciendo como un elemento bastante claro. La cuarta tensión tiene que ver entre lo que Innerarity llama de la sociedad invisible, y la sociedad invisible hace concepto a la dificultad que tenemos de pensar la complejidad social y lo difícil que es tener algún criterio o idea de lo que es lo social. Es tremendamente complejo tener una visión global de lo que nos pasa, porque la sociedad, todas sus relaciones, sus mecanismos estructurales, sus mecanismos emocionales son tremendamente complejos. Pero por otro lado, nunca hemos tenido tantos datos sobre la sociedad. Vivimos en una sociedad que es transparente y hay datos de casi todo. Hay datos de lo que comemos. El Big Data al final nos dice
¿Qué comemos los que tenemos 57 años? ¿Qué dejamos de comer? ¿Qué comen de enfrente? ¿Qué no comen de al lado? ¿Por dónde paseamos? ¿Cuántos bienes tenemos? ¿Qué es lo que nos gusta? Desde lo más íntimo a lo más público, somos una sociedad tremendamente transparente en contraposición a la dificultad que hay en ver la complejidad de lo real. Fijaros, con esto del pacto de renta, luego lo veremos, si yo os preguntara, ¿los beneficios empresariales, el margen empresarial está subiendo o está bajando en esta crisis inflacionaria? Yo creo que básicamente todos diríamos está subiendo, básicamente. Bueno, pues es verdad y es mentira. Es verdad porque los márgenes empresariales en general están subiendo, pero si vemos por sectores, hay márgenes empresariales que están bajando muchísimo. Entonces, por un lado, esa sociedad es tremendamente transparente, porque decimos los márgenes empresariales están subiendo, pero por otro lado muy invisible porque la segmentación de esos márgenes implosionando, ¿no? Igual que con los salarios, ¿no? El salario medio no ha subido, pero hay sectores de la economía donde los salarios están creciendo. Y por último, la colonización económica de la política y las políticas de identidad. El gran cambio de la política, a mi entender, en los últimos 10 años, viene de esta polarización. Y significa lo siguiente: si bien las políticas desde la final de la Segunda Guerra Mundial, con la creación del Estado de Bienestar, estuvieron centradas en las condiciones sociales de la existencia, los derechos sociales y económicos, desde hace 15 años, 20 años, las políticas que más fuerza y más movilización social están teniendo tienen que ver con las políticas de identidad. ¿De qué nacionalidad soy? ¿De qué orientación sexual soy? ¿De qué género soy? ¿De qué raza soy? ¿De qué continente soy? ¿De qué religión soy? De alguna forma hemos pasado la emocionalidad política del mundo de lo social al mundo de la identidad. Y esto tiene una referencia muy grande a la hora de los pactos, porque las políticas de identidad con mucha facilidad se convierten en políticas del resentimiento y no del reconocimiento. Se convierten en políticas de tú no eres yo, y como tú no eres yo, yo no voy a pactar contigo porque tú no eres yo. Tú no eres de mi nacionalidad, tú no eres de mi religión, tú no eres de mi orientación, tú no eres de mi género. Y hacer un pacto con la alteridad se nos está volviendo muy difícil, cuando antes el marco de juego que teníamos era hacer pacto desde el ámbito de algo tan concreto y tan específico como eran los derechos sociales y económicos dentro de la variabilidad que esto tiene. Claro, en este marco, hablar de diálogo social, de consenso social y de pacto social, de pacto de renta en este caso, pues tremendamente complejo. Y lo que se están dando es políticas de pactos parciales. Y esas políticas de pactos parciales, no digo que estén mal, tienen su funcionalidad y tienen una funcionalidad relevante, pero tienen una funcionalidad muy concreta y muy específica. No tienen una funcionalidad global. Y ahora mismo el campo político en el cual nos estamos moviendo, un campo político que evidentemente no produce ese espacio o ese escenario de llegar a pactos, ni siquiera de llegar a diálogo. Fijaros que hay a veces cuando hablamos de diálogo social, rápidamente entendemos que el diálogo tiene que llevar al consenso. Yo creo que hay un diálogo social cuando se hace en profundidad que no tiene por qué llevar al consenso, pero tampoco tiene que llevar al disenso. Puede que no llegue al acuerdo, pero si seguimos dialogando, algo cambiará en cada espacio, cada gente, cada persona que está dialogando. Esto en el ámbito eclesial, lo paso al ámbito eclesial. ¿Tenemos que dialogar sobre el aborto? Pues claro que sí, tenemos que dialogar. Claro que tenemos que dialogar. Eso no significa que llevemos a un consenso, porque tenemos unos principios establecidos en la doctrina social de la Iglesia, pero dialogar no podemos dejar de dialogar. Es distinto exponer argumentos, exponer problemáticas, exponer dimensiones desde ese diálogo, y otra cuestión es que todo diálogo tenga que llegar a un consenso o a un pacto.
Y habitualmente en política, cuando se llega a un consenso, muchas veces lo que se hace es un mínimo común multiplicador, ¿no? Es decir, llegamos a algo donde todo el mundo está de acuerdo, pero que esencialmente aporte poco, porque como todos estamos de acuerdo, pues parece que llegamos a poco. No digo que todo vaya en esa línea, pero mucho va en esa línea. Bueno, y la última esfera, el pacto de renta. Vuelvo a repetir de forma así más profesoral. ¿Y qué es un pacto de renta? Pues un pacto de renta es una medida económica excepcional, y esto es interesante. En la economía ortodoxa clásica, un pacto de renta es una medida excepcional en momentos de crisis inflacional. No es una medida habitual, es una medida excepcional, que pretende distribuir el coste de la inflación entre todos los agentes económicos, en este caso los hogares, las empresas y el Estado, para proteger el poder adquisitivo de la población, evitar la espiral inflacionista y lograr un cierto equilibrio de precio, especialmente en los productos y servicios más básicos. Esto en esencia es un pacto de renta. ¿Y esto qué significaría? Pues si la inflación está creciendo y mi salario no está creciendo, yo como trabajador renuncio a que el salario vaya indexado a la inflación para que no caigamos en la espiral inflacionaria. En teoría clásica, si el salario sube, significa que tenemos más dinero para poner en circulación, y eso significa que en oferta y demanda, pues los precios suban. Pero eso lleva a la contrapartida de los empresarios que también renuncian a un margen de beneficio para lo mismo, para que esa espiral inflacionista, esa subida de precio, se equilibre. Yo dejo de ganar algo y no lo imputo al precio final del producto, con lo cual tratamos de establecer esa ruptura de la espiral inflacionista. Y de esa forma buscar un equilibrio de precio. Lo puedo decir más claro, más alto. ¿Cuál es el objetivo fundamental del pacto de renta en el sentido económico más clásico? Pues el sentido económico más clásico es tratar de acabar con la inflación. Ese es el objetivo directo. El objetivo directo no es que las familias vivamos mejor. Evidentemente, de manera indirecta, si paramos la inflación, vivimos mejor. Ya digo, un pacto de renta en el sentido económico clásico. Lo que es un instrumento económico para intentar, para posibilitar que la espiral inflacionista se pare. Claro, lo que ocurre que la inflación se produce de diversas maneras. Hay inflación de demanda e inflación de oferta, ¿no? Hemos vivido un periodo inflacionario que tiene que ver con el incremento fundamentalmente de las energías, y lo que había era una inflación de oferta. No queríamos comprar más. No es que hubiéramos muchos demandantes que hace subir el precio, sino es que ya la oferta que se nos daba era una oferta muy alta. Bueno, en la inflación más de demanda, el pacto de renta no suele aplicarse, porque lo que se suele aplicar es tratar de intervenir, como se ha hecho, sobre las materias primas que intervienen en ese elemento. Claro, normalmente la inflación de demanda se convierte también en inflación de oferta, y eso es lo que hemos vivido en los últimos meses y seguimos viviendo ahora en nuestro tiempo. Pero, ¿realmente estamos en un periodo de crisis inflacionaria? Y yo creo que el dato de hoy, porque este es un dato que ha salido hoy, si veis, el IPC general tiene un comportamiento que ha ido desde el 10,8 de julio del 2022, el periodo más alto, a un 3,3% en el dato adelantado de IPC que ha dado hoy el Instituto Nacional de Estadística. Es decir, el comportamiento del IPC general es un comportamiento bueno. Sigue siendo una inflación más alta
del habitual, pero fijaros que estábamos 7 puntos casi más alto, 7 puntos y pico más alto de inflación general hace unos meses atrás. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la inflación subyacente se está teniendo un comportamiento distinto. Y ese comportamiento nos lleva a que esta línea, que es la subyacente, va desde un 2,4 a un 6 cuando era el 10, pero nos encontramos con un 7 cuando ahora es un 3,3 la inflación general. ¿Qué diferencia hay entre la subyacente y la general? Bueno, en la general se introduce una serie de elementos, entre los que están también los energéticos y los alimentos de primer nivel. Y en la subyacente se quita el tema de la energía y se quitan los alimentos no procesados. ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues que quitando el efecto de la energía, que sin embargo hace un año era lo que hacía subir el IPC, nos encontramos que ya no es la energía lo que produce la inflación, sino que lo están produciendo otros efectos que tienen que ver más con la oferta y no con la demanda. Con lo cual, la inflación subyacente, que si vemos en este cuadro, la general cogería a todos, pero si vemos la subyacente, si quitamos parte de este 33%, parte del 11% que tiene que ver con el transporte, bueno, pues limpio, casi el 40% de lo que nos gastamos estará dentro de la inflación subyacente. Es decir, más o menos el 50% de nuestros gastos tiene que ver con la inflación subyacente, que sigue subiendo. Pero sin embargo, casi todos los pactos salariales y de pensiones se hacen teniendo en cuenta el IPC general. El IPC general puede ser más inestable, porque la energía puede subir o bajar, como lo hemos visto, con mucha rapidez, pero el IPC subyacente es mucho más estable, pero se suele tener menos en cuenta a la hora de establecer los convenios salariales, los convenios laborales, ¿no? Y esto es muy referente porque hoy en día, cuando ha salido la noticia es que el IPC general ha bajado y que está teniendo un comportamiento a la baja la inflación. Pero la subyacente, es decir, lo que es el gasto del nivel de vida de las personas, sigue teniendo un comportamiento de crecimiento. Y eso a veces no lo tenemos en cuenta de manera tan estable. De manera que aquí veis muchos numeritos, pero fijaros en este primero, cómo las personas que tienen un presupuesto de referencia de calidad de vida menor al 85%, es decir, que están por debajo del 85%, lo que significa este presupuesto, pues más del 60% aproximadamente viven con mucha dificultad o con dificultad. Es decir, vemos cómo esta crisis inflacionaria está afectando a más del 50% de la población de una manera muy intensa. Y casi al 70% de la población con una cierta dificultad. O sea, muy intensa y con una cierta dificultad. Cosa que no ocurre en esta última, que es las personas que tienen unos salarios altos, donde veis que se llega con poca dificultad a pesar de la inflación. Dicho de una manera muy clara y muy sencilla, ¿a quién afecta más la inflación? Pues a aquellos que tienen salarios más bajos. ¿Qué salarios suben menos? Pues aquellos que tienen salarios más bajos. Con lo cual, esta crisis inflacionaria hace recaer sobre los más pobres también el coste de la inflación. ¿Qué es lo que ha pasado en el 2022? Que el comportamiento del 2023 está siendo algo distinto, pero ¿qué ha pasado en el 2022 con la inflación? Pues lo que ha pasado es que hemos tenido un IPC de alimentos medio en el 2022 del 11, el IPC general medio del 8,4 en el 2022, y fijaros que los beneficios empresariales medios, ya he dicho, por sectores es muy distinto, pero el medio está en el 15,7% y sin embargo los salarios pactados están en torno al 3%. Para que después lo reflexionemos. ¿Qué se ha hecho con los salarios?
pues se ha hecho una subida moderada de salarios como pide un pacto de renta, porque estamos por debajo de la inflación actual, el 3,3, si rondamos un poquito por debajo de la inflación, si los salarios están perdiendo capacidad de vida, pero sin embargo los beneficios empresariales se han crecido a un 15%. Están muy por encima de la inflación. De manera que si hoy en día podemos decir, en términos generales, ya digo que por sectores tendríamos que ver, pero hoy en día podemos decir con claridad, la inflación en los momentos actuales no se deben a las materias primas de origen, especialmente a la energética. Se ha logrado controlar en cierta medida lo que era la inflación asociada al producto energético, y ahora nos encontramos que la inflación, que está bajando pero no a la velocidad que debería, y la subyacente sigue subiendo, viene debida a unos márgenes empresariales que hacen recaer en los precios esa mayor capacidad de tener beneficios económicos. En este contexto, ¿qué sería para mí un pacto de renta necesario en la actualidad? Pues yo diría una subida moderada de salario, y yo creo que eso los trabajadores lo estamos cumpliendo, una reducción de los márgenes empresariales, que no se está cumpliendo en términos generales, y por eso la patronal se ha levantado de un posible pacto de renta. Y ya digo, hay sectores empresariales que no están teniendo unos beneficios empresariales altos, pero hay otros sectores empresariales, fundamentalmente, según se decía ayer, los dos sectores que más margen están teniendo tienen que ver con la agricultura, el sector alimentación, y tiene que ver con el sector servicio hostelería. Ahí es donde se están concentrando. El sector industrial no está teniendo esos márgenes empresariales, y el sector de la construcción, que los tenía, empieza a no tener. En tercer lugar, yo creo que tenemos que seguir con la línea de incremento del salario mínimo interprofesional. No estamos a nivel europeo, y lo que se demuestra en Europa, donde hay salarios mínimos interprofesionales más altos, es que han tenido una inflación igual de alta o menor de la que hemos tenido nosotros. Es decir, el salario mínimo interprofesional no se puede adjudicar al salario mínimo interprofesional, y su subida no se le puede aplicar el coste de la inflación. En cuarto lugar, yo creo que tenemos que hablar de apoyos fiscales a las rentas más bajas. Mirad, yo creo que el tema de los impuestos necesita una reforma muy en profundidad, porque lo que estamos haciendo con bastante asiduidad es tirar de impuestos generales, es decir, impuestos que afectan a todas las personas, y no a impuestos específicos. Y más allá incluso de la subida redistributiva que pueda tener los impuestos sobre las rentas más altas, también tendríamos que pensar en la deflactación en las rentas más bajas, mayores de las que tenemos, porque eso es dar liquidez a personas que tienen vulnerabilidad o tienen problemas económicos. En penúltimo lugar, que yo creo que es lo que se ha cumplido a rajatabla, es la adecuación de las pensiones al entorno inflacionario. Si vemos el comportamiento de las pensiones en España, si vemos los estudios de pobreza de hace 20 años, los colectivos más vulnerables tenían que ver con las personas mayores, y sin embargo en el contexto actual el colectivo de los pensionistas son los más estables con respecto a la pobreza. Dicho de una manera también para después para la reflexión, hoy en día ser pensionista es uno de los elementos que más nos previenen de caer en la pobreza en el Estado español. Si antes Galicia y Castilla y León y Asturias eran comunidades autónomas donde la pobreza destacaba mucho, porque había muchos pensionistas, ahora son las comunidades autónomas donde la pobreza está teniendo un comportamiento más estable, porque hay muchos pensionistas. Y ahí ese entorno inflacionario se está cumpliendo, y seguramente tendremos que repensar el tema de las pensiones en profundidad. Hoy también se aprobaba en el Congreso de los Diputados la reforma de la. Y en último lugar, y me parece esto muy importante y se suele escuchar poco, yo creo que no puede haber un pacto de renta dejando fuera a las personas que no tienen renta. Y por eso un pacto de renta verdadero tiene que reforzar las prestaciones y ayuda económica para las personas vulnerables.
sea la renta mínima, sean los ingresos mínimos, sea los subsidios, sean cualquier tipo de pensión no contributiva, cualquier tipo de ayuda de renta social. Creo que un pacto de rentas en la actualidad para la población más vulnerable tiene que exceder el espacio clásico del diálogo social, patronal, sindicato, Estado, para pasar a un pacto más amplio donde también incluya a las personas que están fuera de unas rentas vía trabajo o una renta vía pensión. La cobertura social de aquellas personas que no tienen ningún ingreso y que probablemente por su situación social no va a tenerlo, requiere realmente que los ingresos mínimos vitales, la renta mínima de inserción, también se adecúen al entorno inflacionario. Porque ha habido una adecuación que no ha sido una adecuación tan potente como la que debía de haber. Por tanto, yo creo que las desigualdades y la inequidad que muestran la injusticia estructural y que están claras a la raíz del sistema es el inicio para pensar un pacto de renta. Un pacto de renta no podemos pensarlo en la actualidad solo como un mecanismo económico para atajar la inflación, que ya sería mucho, sino que hay que pensarlo desde la injusticia estructural que está dejando fuera a los más desfavorecidos, a los más vulnerables. Segundo, que estos elementos económicos y sociales no son fruto de la fatalidad y del determinismo. El determinismo en la historia humana no existe, sino que es fruto de acciones humanas, políticas y económicas. Y las políticas de renta es algo que podemos elegir como sociedad y que implicaría un elemento para ayudar a esa familia. Y esto significa que todo pacto de renta empieza por decir que no a una economía de la exclusión y en la inequidad. Esta crisis inflacionaria, la crisis económica del COVID y la crisis del 2009 generan muerte. Es una economía que mata. Y si no es una reflexión total, porque no lo es, entendemos, yo entiendo que la injusticia del sistema de esta economía que mata exige de nosotros un pacto de renta que vaya más allá del clásico pacto de salario y beneficios empresariales, que ya sería mucho para introducirse realmente en una política global con respecto a los hogares y a la familia. Aquello que indicó el nacimiento de la doctrina social de la Iglesia, la Rerum Novarum, con el salario familiar, tendríamos que pensarlo desde un salario que viene vía rentas del trabajo y otros salarios que vienen de rentas o bien sociales o bien de pensiones, pero que exigen que todas las personas familiarmente puedan vivir con un mínimo de calidad de vida. A ese pacto estamos llamados los cristianos y seguramente tendríamos que implicarnos y complicarnos mucho más en esta demanda social, en esta demanda de tanta familia y en esta demanda que surge del Evangelio. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias. Ahora se oía con eco, no sé si alguien tiene el micro abierto, pero lo oíamos, no sé si me oís bien o también me oís con eco a mí ahora en este momento. Pero bueno, ya llega el momento de las intervenciones. Si queréis intervenir, podéis levantar la mano, que creo que está, voy buscando, pero creo, estaba con las participaciones, creo, ¿no? O en reacciones. Es que yo no lo estoy viendo. Hola, Merche. En reacciones. En reacciones está, vale, ya está. Muy bien. Pues si queréis intervenir, donde pone actividades, que no sé quién es el primero que está en la lista, sí.
Venga, estáis un grupo de reunidos. Sí, buenas tardes, muchas gracias, Sebastián, por tu conferencia, que ha sido impecable. Nos has ayudado a reconocer primero la situación y después nos has hecho unos planteamientos que efectivamente, en mi caso, son perfectamente suscribibles. O sea, yo suscribiría todos los planteamientos que nos has propuesto. Y yo tengo como una inquietud, ¿no? Y sería, el pacto tiene que ser participado por todos, pero ¿quién debe liderar el pacto? Yo diría que los pactos a nivel político, ¿se escucha con eco o ya no? Sí, a ti Se sí. escucha con eco. Sí. ¿Y qué puedo hacer? ¿No tienes abierto ningún otro dispositivo? No. No. Bueno, pues tomaremos paciencia porque se escucha bien, se te entiende bien, o sea que continuemos. Hablo con la tablet, igual en un momento, porque es muy incómodo lo del eco. ¿Os parece? ¿Mm? Venga, lo intento en un minuto. Prueba, sí, adelante. ¿Se me escucha ahora bien? Se te oye bien. Sí, se escucha bien. Ahora sí. Vale. Bueno, mirad, yo creo que es básico en un pacto que tiene que ver con un pacto político que el gobierno lidere. Y liderar un pacto es muy complejo, pero a mi entender el diálogo social tiene que estar liderado en la medida que vaya a llevar a pactos concretos, específicos, con carácter legislativo, tiene que estar liderado por el gobierno. Y liderar un pacto significa mediar, liderar un pacto significa dar un paso adelante, liderar un pacto significa ir con propuestas valientes, liderar un pacto también significa mediar o incluso tratar de llegar a ese pacto dando otro tipo de medidas o ayuda. En definitiva, lo que siempre se ha hecho cuando ha habido un pacto desde el diálogo social. A mí me parece que tiene que ser liderado en su conformación última, tiene que ser liderado por el gobierno. Eso sí, por mucho que lidere el gobierno, si no hay voluntad por los agentes económicos y por la sociedad, nunca llegaremos a nada. Eso también vamos viendo que es evidente. Cuando se habla de un pacto de renta en la población en general, o se habla de un pacto de renta con los sindicatos, se habla de un pacto de renta con los empresarios, vemos que hay ideas tremendamente distintas de quién realmente tiene que soportar el coste. Porque al final la clave está, ¿quién tiene que soportar el coste? ¿Lo tenemos que soportar los trabajadores? ¿Lo tienen que soportar los empresarios? ¿En qué medida, aunque tanto por ciento los empresarios y los trabajadores? ¿Qué aporta el Estado para que esa posible distribución del coste inflacionario esté ahí? Bueno, pues yo creo que eso tiene que meter. Y yo sí que creo que sería un elemento positivo, esto es una idea mía y que últimamente estoy muy cabezón, es sacar el pacto de renta de una mera medida económica contra la inflación. El pacto de renta se tiene que convertir en una medida estructural para que las familias tengan un salario digno para salir adelante. No simplemente se tiene que convertir en una medida excepcional en un momento de crisis inflacionaria. Muy bien. ¿A la JOC?
OAC permanentes. No sé si me escucha bien desde aquí o me tengo que acercar más. Acércate un poco más, si puedes. Acércate más. Perdón que estoy un poco lejos, sí. Bueno, mi pregunta iba un poco porque me cuestionaba, ¿no? Hasta qué punto a los empresarios, ¿no? Al sector empresarial, ¿por qué le iba a interesar hacer un pacto de renta, ¿no? Porque viendo un poco el perfil que tenemos ahora mismo, estamos hablando de que hay una cultura económica que lo que importa es vender. Y cuanto más caro y más venda, mejor, más beneficios, ¿no? Y el ejemplo claro lo tenemos, por ejemplo, con el Mercadona, que ha subido los precios por encima de la inflación solo por sacar beneficios a costa de la gente, ¿no? Y no ha subido el sueldo, no ha subido tal. No le interesa un pacto de renta, ¿no? Y los porcentajes que señalaban Sebastián también, pues iba un poco por ahí, ¿no? En los porcentajes, los beneficios los tenían las empresas, la subida de sueldo era un poquito más corta de lo que debía. ¿Por qué le iba a interesar? ¿O cómo hacemos que le interese? ¿O cómo se obliga? O no sé cómo funciona para meter a los empresarios dentro de ese pacto de renta en algo que así de primera vista, a mí, por lo menos, me parece que no le interese a nivel económico, ¿no? Si tuviesen una función social la empresa o una mentalidad diferente, que no es la que tienen, a lo mejor sí, ¿no? Pero ¿cómo se hace eso? Sí, se me ocurre ¿te llamas? Perdona. Me llamo Alex, de la Jota. Sí. ¿Cómo? Alex. Alex, mira, se me ocurren como tres posibilidades para pensar por qué le interesaría a los empresarios. La primera tiene que ver con una razón puramente egoísta o económica en el sentido clásico del término, y es: a mí me puede interesar como empresario no agotar el mercado en el corto plazo, sino mantener el mercado en el largo plazo. Y el egoísmo inteligente me llevaría a decir: no voy a matar a la gallina de los huevos de oro. En segundo lugar, en este mismo sentido, he dicho que los sectores de márgenes empresariales son muy distintos. Y entonces también la presión de un cierto sector del empresariado puede llevar a otro cierto sector del empresariado a decir: oye, no te vengas arriba, que el resto estamos soportándolo. Es decir, el sector industrial en estos momentos estamos soportando una subida de precio, una reducción de los márgenes empresariales, mientras que los del sector de alimentación estáis poniendo las botas. Somos empresarios todos, un poquito de conciencia de clase, ¿no? Si al final los empresarios van a remarcar la conciencia de clase en vez de los trabajadores. Y yo creo que esa es otra razón de carácter egoísta, entre comillas egoísta, que puede también estar encima de la mesa. Tanto agotar el mercado como la heterogeneidad de los mercados, que cada vez es mayor. Sí que es verdad que al hablar en términos generales estamos metiendo en el sector empresario a cosas tremendamente distintas. Ahí está desde Amancio Ortega o el del Madrid o Florentino Pérez a una pequeñita empresa. Es decir, es que hablamos de lo mismo. Pues no estamos hablando de lo mismo, pero al final están en el mismo saco. Eso es una línea. La segunda yo lo llamaría la vía de la moralización, ¿no? Sí, yo sí que creo que hay empresarios con conciencia y hay empresarios sin conciencia. Entonces, yo creo que hay una vía de lo ético, y yo creo que la doctrina social de la Iglesia en eso desde el principio fue muy claro. Es decir, los empresarios pueden hacer las cosas de otra manera. Nadie está obligado a hacerlo solo de una manera. Y yo creo que todos tenemos en mente ámbitos empresariales que son diversos los unos a los otros. Uno muy evidente y muy claro, el sector de la economía social, en el cual también son empresarios, también tienen precio, también tienen costes de producción, se comporta de una manera distinta a las empresas con ánimo de lucro del sistema normal. Pero incluso dentro del sistema normal hay empresas que se comportan de una manera y empresas que se comportan de otra manera. Yo creo que el ámbito ese de la moralización del sector empresarial también es un referente que es importante. Y en tercer lugar, yo creo que también cabe el ámbito más de regulación legal. Yo creo que la moderación, por ejemplo, con el tema de los alimentos. Con el tema de los alimentos, yo creo que cabrían mecanismos y regulaciones legales para tratar de incidir en el incremento de la subida de los alimentos. Y que no hay por qué dejarlo solo a la voluntad de los empresarios o al libre manejo del mercado.
¿Cuáles sean esos de un carácter más radical, menos radical? Está habiendo experiencias de todo tipo, pero creo que puede haber un mercado regulatorio, puede haber un ámbito de moralización de los empresarios y puede haber también un ámbito de ese egoísmo ilustrado que le haga a los empresarios a girar, decir, oye, al final, fijaros, en el tema más nítido de esto del egoísmo ilustrado de la empresa está, desde el ámbito de la empresa ya se empieza a pensar algo que antes era anatema, que era algún tipo de especie de renta básica universal. Porque si los consumidores no tenemos dinero, no consumimos. Entonces, tenemos que tener alguna fórmula de que haya consumidores con dinero. Como la fórmula de expansión indefinida que desde el final de la Segunda Guerra Mundial se impuso tiene sus limitaciones, tendremos que ver otra forma de transferencia de renta a las personas. ¿Para qué? Para que nos compremos otra tablet, o nos compremos otra tele, o nos compremos más o menos comida. No sé si te he contestado, Alex, más o menos. Bueno, yo me permito darme la palabra a mí misma, porque no hay ninguna otra mano levantada. En todo esto, ¿cómo se valora la economía sumergida, la gente que está sometida a la ley de extranjería y también la multiplicidad y confusión de algunas ayudas sociales que yo ya me he perdido hace tiempo, ¿no? Porque son todos, o sea, se van creando diversas ayudas que se solapan en el tiempo, que no son exactamente iguales para todo el mundo, que además el acceso a ellas es complicado, también por la brecha digital, etcétera. Y no sé, bueno, porque yo creo que el sector, digamos, informal en la economía es muy grande en España y también que toda la población inmigrante sin papeles, bueno, queda al margen un poco de todo, ¿no? A ver, el tema de migración de personas indocumentadas, ¿no? A ver cómo lo digo. Es decir, claro que hay personas sin papeles en España, pero el número de personas irregulares en España no tiene una densidad cuantitativa para una inferencia en el mercado general tan nítido como para que eso haga aumentar la inflación. Lo que sí, y es por eso he dicho, hay millones de personas que están fuera de cualquier tipo de renta. Y lo que yo planteo en el pacto de renta es que esas personas tienen que entrar. También, evidentemente, las personas indocumentadas que no tengan ningún ingreso, que teóricamente son todas, porque como no existen, no pueden tener ingreso, ¿no? Bueno, pues yo creo que ahí hay un elemento que es importante. En la economía informal o la economía sumergida, la inmigración indocumentada tiene un peso relativo bajo, porque es baja en términos generales. Aunque muchas veces lo asociamos ahí. Pensar que la economía sumergida, que no informal, yo creo que habría que, los términos, es verdad que hay una economía sumergida que es ilegal, una economía informal que no forma parte de los impuestos, que es alegal. Por ejemplo, que si mi hija le da clase a tu hija y le da 20 euros, bueno, pues sí, es que no entra. Y eso es una economía informal. Y hay mucho de economía informal. Y en ese sentido, fijaros, en todos los estudios del trabajo, en los ámbitos del mundo en desarrollo, que sí distingue esa economía informal, que muchas veces tiene mucho peso, seguramente tenemos que pensarla también en Occidente, el peso que tiene esa economía informal, no simplemente la monetaria, sino la que tiene que ver con los bancos del tiempo, con la que tiene que ver el trabajo doméstico, no remunerado, con los trabajos de cuidado, y yo creo que eso habría que darle una vuelta. Pero claro, la economía informal, la economía sumergida, teóricamente aparece en los datos del IPC, pero no se tiene rastro de ella porque no existe, ¿no? Entonces, bueno, pues en España se habla en torno a un 20% de economía sumergida, pues claro que influye. Y un elemento básico que tendríamos que hacer es que esa economía deje de serlo. Tener en cuenta también que esa economía sumergida, mucha de ella no es solo sumergida y por tanto ilegal fiscalmente, sino que es sumergida y es ilegal penalmente.
el dinero que se puede mover en el ámbito de las drogas, en el ámbito de comercio de armas, en el ámbito de la trata de personas. Es decir, que, bueno, pero eso tiene efecto en la economía en general. Claro que tiene efecto, porque estamos hablando de cantidades que son muy, muy relevantes. Y esas quedan fuera del análisis económico porque teóricamente no existen, ¿no? Y con el tema de las ayudas, Merce, yo creo que en España tenemos, con el debate autonómico, que yo al menos no lo pongo en duda, y las competencias en servicios sociales de las comunidades autónomas, ciertamente, y con alguna ayuda de la Administración General del Estado, tenemos ahora un batiburrillo que es muy complejo. Ni el trabajador o la trabajadora social más lista de España se conoce todas las ayudas que hay. Por lo tanto, se está convirtiendo en un mercado, hablo en términos económicos, imperfecto, porque no tenemos la información suficiente para poder acceder a él. Incluso en ese mercado imperfecto están apareciendo prácticas ilegales de ese mercado imperfecto y estamos desde vendiendo citas para la seguridad social a ofreciendo ayudas para acceder a no sé qué, ¿no? Yo sí que creo que una de las grandes reformas que tendríamos que hacer, hay un proyecto de ley de servicios sociales, es cómo no homologar, porque las comunidades autónomas tienen la competencia, pero sí cómo unificar la información y cómo en el mundo digital, donde al final digitalmente podemos saber qué has comido tú hoy, y sin embargo, curiosamente, no sabemos si recibe una prestación en una comunidad o en otra. Eso es una barbaridad. Incluso en algún sitio, me parece que en el País Vasco, que los compañeros del País Vasco si no es verdad que lo digan, ¿no? Pero en servicios sociales se empezaron a dar algunos sistemas donde, dependiendo si era de la Diputación o del gobierno vasco o de algún ayuntamiento, había personas con 4 o 5 ayudas del mismo género, ¿no? Y que no se cruzaban los datos entre las distintas administraciones de una misma comunidad autónoma. Imaginaros de distintas comunidades autónomas. Yo creo que ahí se está haciendo un esfuerzo, pero insuficiente. Y tendríamos que ir a un tipo de ayuda más clara, porque al final quien necesita la ayuda no tiene la información suficiente y muchas veces no tiene la capacidad suficiente de acceder a ella. No solo por brecha digital, sino por otras brechas también. Muchas gracias. Hay 4 palabras pedidas. José Ramón. Voy, sí. Bueno, me ha surgido alguna cosa más a la raíz de lo que ha dicho Sebastián, pero bueno, mi primera cuestión era mi respuesta sería, ya de lo adelanto, que sería afirmativa, si en el pacto de rentas incluiríamos el tema de la vivienda, porque es un tema crucial en este y en otros estados europeos, por el cual impiden a muchas familias, a muchas personas acceder a una vida digna. Y para lo cual pues el mercado no está respondiendo y por tanto los poderes públicos deberían hacer una apuesta fuerte. Y luego por otro lado, lo que comentas de las comunidades autónomas y de las ayudas, en parte la situación se da porque no se desarrollan instrumentos legales que existen, que son convenios interadministraciones con la agencia tributaria para detectar las ayudas que recibes. Eso es un mecanismo que existe, pero que por muchas razones las comunidades autónomas no firman esos acuerdos ni desarrollan esos instrumentos. Pero bueno, yo lo que quería era centrarme en el tema de la vivienda, y también lo has mencionado, que claro, no sería una apuesta para el corto plazo, pero hay una vía ahí de horizonte, que es la renta básica universal. Lo he mencionado, la renta básica universal de soslayo, ¿no? Pero sí que claramente, cuando le contestaba a Alex de Hoc, es decir, los mecanismos de algún tipo de acceso a una renta que permita la vida están encima de la mesa, incluso en sectores tremendamente conservadores, ¿no? Yo te diría, en el pacto de renta entra la vivienda. Pues seguramente si metemos la vivienda tenemos que meter educación, tenemos que meter también salud. Es decir, yo sí que creo que lo que tenemos es que desarrollar más todos los derechos sociales constitucionales de una forma mucho más evidente, entre los que entra la vivienda, la salud, la educación y el derecho a rentas. Pero ese pacto de renta yo dejaría fuera. Es decir, claro que es algo que impacta, porque es el 30 y tantos % de la renta media se dedica a la vivienda, con lo cual es un elemento sustancial, pero seguramente desde políticas de vivienda, no desde el pacto de renta.
No sé si me explico, José Ramón. Es decir, creo que tenemos que amplificar el derecho a la vivienda, pero seguramente tenemos también que sectorializar por dónde van los pactos. Entre otras cosas, para hacerlos posibles, porque si no lo hacemos absolutamente imposible. El grupo de actividades, es que pone actividades HHTM y es de mal nombrar, pero bueno, que tenéis la mano alzada. Hermandades del trabajo, me Vale, parece. sí, Eso es. eso, Gracias, eso. Sebastián. Gracias. Sí, buenas tardes. Gracias, Sebastián, por tu ponencia. En la definición que has hecho de pactos de rentas, has manifestado la distribución del coste de inflación por los hogares, las empresas, es decir, los trabajadores y las empresas, y preguntarte qué distribución del coste de inflación tendría que asumir también el Estado, porque de eso no has hablado. Y en segundo lugar, una afirmación que no me ha quedado claro: si los beneficios empresariales han aumentado en el sector de alimentación, también has dicho agricultura, porque no es lo mismo agricultura que alimentación. Sí. No es lo mismo, no es lo mismo agricultura que alimentación. Alimentación es más amplio que agricultura. No es solo, porque en agricultura estarían los costes de producción asociados a la producción agrícola, mientras que en alimentación también metemos todo lo que es la transformación de esas materias primas agrícolas, ¿no? Meter la piña en una lata. Bueno, pues eso es alimentación y sin embargo no es solo agricultura. En la definición formal que he hecho del pacto también metí al Estado. Digo, los hogares, la empresa y el Estado. Y después las medidas que he dicho, he hablado de medidas fiscales que corresponden al Estado, medidas de protección social que corresponden al Estado, e incluso he hablado de ciertas limitaciones que el Estado podría hacer vía regulatoria, que seguramente también tendría que dar alguna ayuda o bien a los colectivos de trabajadores o bien a las empresas, ¿no? Pero los agentes que se sientan en el diálogo social son Estado, empresa y trabajadores, y todos tienen que distribuir ese coste inflacionario. Y el Estado, fundamentalmente, desde la regulación, con los mercados, como se ha hecho con el mercado energético, por ejemplo, por el coste de la inflación de la gasolina, cuando era un coste más de demanda que de oferta, pues en parte el Estado lo ha suplido, y con otro tipo de ayuda, como con el IVA de ciertos alimentos, etcétera, etcétera. Y tiene que liderar ese pacto también con algún tipo de ayuda, o bien sociales o bien fiscales, para los trabajadores y para las empresas. Muy bien, Josep. Quedan dos intervenciones y nos quedan, no llega a 10 minutos para acabar un poco las 9. Josep. Vale, buenas tardes. Procuraré ser breve. Tú, Sebastián, has dicho al principio, casi al principio de tu intervención, que con el pacto de rentas, tal como se entiende, mucha gente queda fuera de él. También has preguntado si había alguien de Cáritas. Yo soy militante de la UAC, pero trabajo en Cáritas. En alguna ocasión he coincidido contigo en alguna reunión. Evidentemente, la gente con la que nosotros trabajamos o a la que nosotros nos dedicamos en Cáritas, en una inmensa mayoría, forman parte de ese grupo de gente que queda fuera del pacto de rentas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer o en qué tenemos que incidir o en qué tenemos que hacer fuerza? No solo los de Cáritas, sino todos los cristianos, porque la opción preferencial por los pobres nos vincula a todos para que en el pacto de rentas se incluyan a los últimos, es decir, a los que quedan fuera de lo que técnicamente se entiende por ese pacto. Muchas gracias. Sí, yo he dicho que quedan fuera de manera directa. De manera indirecta, siempre, si logramos parar la espiral de la inflación, eso afecta a todo el mundo, ¿vale? O sea, si el escenario económico tiene un cambio, pues eso afecta a todas las personas que nos movemos en la sociedad, tengamos más o menos ingresos. Entonces, de manera directa no están ahí porque no tienen renta. De manera indirecta, si logramos cambiar la espiral inflacionaria, sí que afecta a las personas. En segundo lugar, Josep, sí que tenemos que tener en cuenta una cosa: el perfil de las personas que vienen a Cáritas
ha cambiado y a Cáritas empiezan a ir muchas personas que tienen trabajo, es decir, que acceden a rentas. Solo que la renta, la vía del trabajo no les llega para vivir. Y, por ejemplo, muchas de las ayudas en los programas de atención a necesidades básicas son personas que tienen algún tipo de trabajo precario temporalmente y precario salarialmente, pero tienen trabajo, ¿no? Lo de el working poor, los trabajadores pobres, es una realidad que hemos visto fundamentalmente desde la crisis del 2008, como en Cáritas llegaban personas que tenían un acceso a rentas salariales escasas, precarias y temporales, pero que tenían acceso a ellas. O dicho de otra manera, hoy en día el acceso al tipo de trabajo que tenemos en España no te hace escapar de la espiral de la pobreza. Y por tanto siguen yendo a Cáritas, a Cruz Roja o a otras entidades. Y en tercer lugar, es verdad que otra proporción importante de personas que atendemos en Cáritas están fuera del mercado de trabajo, es decir, del mercado de rentas salariales, y que tendríamos que ver la realidad desde ahí. Y en ese sentido, en el que yo decía que la incidencia política y el trabajo con estas personas es que ese pacto de renta incluyera también otras medidas de soporte social, sea renta mínima, sea el ingreso mínimo vital, sea cualquier medida de vía de acceso a la vivienda o a la educación, es decir, todo lo que son rentas transferidas, bien por bienes o bien monetarias, para que las personas puedan acceder. Y creo que tenemos que romper una cierta dicotomía que a veces hemos podido tener entre el derecho de los trabajadores y el derecho de los que están en desempleo, el derecho de los que no van a acceder al mercado de trabajo. Creo que tenemos que hablar del derecho de los ciudadanos a unos mínimos para nuestra calidad de vida y evidentemente después desde una visión especializada desde el mundo del trabajo, desde el mundo de la exclusión social. Muy bien, José. José se ha ido, ha levantado la mano, pero se ha escapado. Sí. Buenas tardes. Hola. ¿Se oye? Sí, sí, te oímos. No Perdonad te vemos. que se me ha ido el vídeo, perdonad. Muchas gracias, Sebastián. Vamos a ver, planteabas que desde tu punto de vista había que no solamente suscribir los pactos de renta a épocas inflacionistas. Yo creo que eso se ha venido haciendo con los acuerdos confederales, sindicatos, organizaciones empresariales. Me parece que era el cuarto acuerdo confederal en el cual había una horquilla para las subidas salariales de los convenios. Pero yo creo que desde mi punto de vista aquí los empresarios están siendo bastante egoístas. Es decir, acordamos esos acuerdos confederales cuando los márgenes económicos son menores y cuando los márgenes económicos son mayores no queremos llegar a ese tipo de acuerdos, que no es un pacto de renta, pero que sí es un acuerdo que ayuda a sobrellevar la pérdida de poder adquisitivo con la inflación de las familias, ¿no? Yo creo, desde mi punto de vista, ahí son bastante egoístas. Y luego, en las medidas, planteaba subsidios, el ingreso mínimo vital y alguna otra cuestión más. Y yo creo que hay algunas que el propio gobierno o las propias administraciones tienen el poder, sin incluirlo en el pacto de renta, para poder modificar algunos aspectos de esas leyes o de esos ingresos mínimos vitales para que las familias sufran menos la subida inflacionaria. Sí, sí, eso lo he dicho yo tal cual, es decir, hay medidas de protección social que están en manos de los gobiernos. Pero fíjate, José, tal como tú decías, dice, esto ya se viene haciendo. No, que haya un pacto salarial o un convenio laboral de subida de salario tiene relación, pero no es un pacto de renta. Incluso tal como lo ha formulado, sería... ¿por qué no subimos con el mismo nivel que la inflación? ¿No? Bueno, pues evidentemente por egoísmo empresarial. Lo que se pide en un mecanismo inflacionario es que incluso el trabajador haga un esfuerzo consciente, ya no simplemente porque el empresario es egoísta, de tratar de, con su subida de salario moderada, no influir en la inflación. Y a la vez, eso
Mañana se puede llegar a un pacto de salario, pero no sería un pacto de renta, aunque lo firmaran los empresarios, el gobierno y los trabajadores. Pues de coste, igual que se ha llegado a una subida de las pensiones. No había pacto, pero se ha llegado a una subida de las pensiones. Eso no es un pacto de renta, una subida de las pensiones. El pacto de renta es las medidas conjuntas de todo ese abanico de posibilidades. Lo otro sería un pacto de subida de pensiones o un pacto salarial para los años precedentes o un convenio de algún tipo de ayuda de ingresos mínimos vitales. La cuestión es que sean en conjunto y entonces se plantean como medidas de conjunto en momentos de crisis inflacionaria. Yo lo que he afirmado es que esas medidas de conjunto tendrían que ir más allá incluso de solo los periodos de crisis inflacionaria. Cosa que no estarían de acuerdo los empresarios en un 99% a la propuesta que yo planteo. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a todos también por un debate tan interesante y ordenado, ¿no? Antonio, si quieres tú decir... Vale, pues me toca a mí cerrar, gracias. Especialmente gracias al profesor Sebastián Mora por todo lo que nos ha aportado, por habernos enmarcado la necesidad de este pacto de renta pues a partir de la situación socioeconómica que estamos viviendo. Me ha parecido muy interesante el superar, él decía ahora no, lo que en el mundo económico se entiende por un pacto de renta clásico, superar eso para dar respuesta a ese cuidado de la fragilidad en la que ahora pues, viven muchas personas, muchas familias. Y bueno, yo creo que todo esto también nos debe ayudar más allá a seguir profundizando en esta reflexión, a que intentemos desde los ámbitos en los que estamos forzar, crear conciencia sobre esta necesidad de que se alcance este acuerdo lo antes posible porque hay muchas personas que lo están pasando mal, ¿no? Agradecer también a todas las personas que habéis participado, vuestra paciencia, vuestra atención y vuestras aportaciones a esta reflexión en la que nos ha ayudado Sebastián Mora, ¿no? Y finalmente comentaros, os queremos decir una noticia que nos parece muy interesante. A mitad del mes de abril, los obispos de la Subcomisión de Acción Caritativa y Social de la Conferencia Episcopal sacarán una nota con motivo del 28 de abril, el Día Internacional por la Salud y la Seguridad en el Trabajo, y todo ello por el motivo de que hemos estado observando que en los últimos años, prácticamente de 2012 hasta la fecha, está habiendo un incremento tanto en los números absolutos como en la incidencia, en la siniestralidad y en el aumento de enfermedades laborales, ¿no? Bueno, pues son unas palabras que los obispos nos van a dirigir también para animarnos en la acción que debemos llevar en este ámbito, ¿no? En el ámbito de la seguridad de los trabajadores y trabajadoras. Pues nada, gracias y un abrazo a todos. Aplauso. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Gracias. Adiós. Gracias, buenas noches a todas. Que cotilleemos. Salud López. Oye,